Muy buenos días, queridos hermanos. Después de un largo tiempo que hemos estado separados, por lo menos visualmente y también físicamente, puedo animarme a compartirles luego del tratamiento que he tenido y que me gustaría contarles en la medida en que vaya desarrollando la exposición del sermón de este día, contarles un poquito para que ustedes se anoticien de lo que fue esta experiencia y seguramente en algún momento Alicia les contará a las hermanas. Pero para mí es un gusto muy grande poder compartir esto. Estoy en una franca recuperación todavía, pero tengo el ánimo para poder hacerlo y ya que las disposiciones vigentes lo ameritan y lo exigen, lo vamos a hacer de esta manera. Así que me gustaría invitarles a que abramos nuestra Biblia y refresquemos una historia que nos gustó muchísimo conocer y profundizar en su momento allá por el año 2017 y les invito a que abramos en el libro del profeta Jonás, Antiguo Testamento, profeta menor. Vamos a leer unos 4 versículos en el capítulo 1, el verso número 17, y vamos a leer también en el capítulo 4, versos 6, 7 y 8. La historia la conocemos, pero vamos a ir refrescando algunas cositas y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre lo que es estar en las manos del Dios soberano. Y creo que también este mensaje es relevante y va a ser muy importante estar refrescando algunas verdades importantes de la palabra del Señor. Dice así la Sagrada Escritura: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora nos vamos al capítulo 4, versos 6 al 8. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Verso número 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Que el Señor bendiga su palabra a cada una de nuestras vidas. Bueno, si hemos prestado atención a estos 4 versículos, hay un denominador común en los versículos que son 4 verbos similares o iguales. Aparece la misma palabra, que es el verbo preparar. Y se dice que Dios preparó. En un versículo como el 17 del capítulo 1, preparó un pez. En el verso 6 del capítulo 4, preparó una calabacera. En el verso 7 dice que preparó un gusano. Y en el verso número 8 dice que preparó un viento solano. Y preparar significa establecer, disponer, decidir que algo ocurra. Y esto coloca a Dios como el Dios soberano, es decir, aquel que está por encima de todas las cosas y que bajo su voluntad se permiten que las cosas sucedan. Dios es la máxima autoridad. Y me gustaría que podamos ver en estos versículos cómo se aplica esto de preparar en 4 situaciones diferentes que aparecen en el pasaje: el pez,
la calabacera, el gusano y el viento. Vamos a ver la primera. En la primera, y que también es la primera diapositiva, nos hace referencia de la salvación. Cuando nosotros miramos la historia y pensamos que a Jonás lo tragó un gran pez, pensamos que esto es una calamidad. Evidentemente, es una experiencia traumática, peligrosa y que está cerca del límite. Es una experiencia, diríamos, de tipo milagrosa, porque una persona no puede estar mucho tiempo vivo dentro de un pez. Más aún si el pez ingresa a las profundidades del mar, la presión del agua hace que la persona se desmaye y pierda su estado de conciencia, cosa que no ocurre en el capítulo número 2. Si leemos el capítulo número 2, lo encontramos a Jonás orando y en un estado de conciencia plena. Él estaba sabiendo lo que le había sucedido. Digo, pensamos que lo peor que le podía pasar a él sería ser tragado por un pez. Y es todo lo contrario, porque el pez, aunque la experiencia era traumática y estresante, era el instrumento de Dios para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? ¿Ustedes se acuerdan de que, si vamos a la historia, Dios le había comisionado a él para que ejerciera su profesión de profeta y fuera a Nínive, esa gran ciudad, a transmitir un mensaje de juicio a la nación, ya que Asiria era una nación extremadamente perversa, una nación que había hecho grandes estragos en su tiempo. Entonces el Señor venía a decirles que en 40 días iba a destruir la ciudad. Ahora, Jonás no quiso, por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas, ya que despreciaba a esta nación, se puede ver por sus comentarios. Entonces él decide irse a Tarsis, que era lo opuesto, es decir, Dios le decía que se vaya al noreste, él se fue hacia el noroeste. Se cree que Tarsis estaba donde hoy encontramos el país de España. Y él se va, huyendo de la gran comisión y, peor de todo, huyendo de Dios. Ahora, el Señor allí levanta una gran tormenta y bueno, y luego de deliberar y de él también expresarse con los tripulantes de la embarcación, lo tiran al mar, porque él dijo: si ustedes tiran al mar mi cuerpo, la tormenta se va a mitigar. Y entonces lo tiran al mar y él es tragado, por decir así, por el mar. En el capítulo 2, fíjense cómo él describe la experiencia de caer en el mar Mediterráneo. En el verso número 2 dice: desde el seno del Seol, el seno del Seol está haciendo referencia al lugar de un sepulcro, al lugar mismo de la experiencia de haber muerto. Me echaste a lo profundo, y habla de un espacio donde él estaba en la profundidad. Luego, en el verso número 5, dice: me rodeó el abismo. Y en el verso número 6, en la parte final, dice: tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea, fíjense cómo él describía la experiencia tremenda que él estaba viviendo. Es decir, él podía morirse ahogado. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía un pez, prepara, dispone un pez para salvarlo. Esta no iba a ser una experiencia agradable, pero la tenía que pasar para poder salvarse. Ahora, en la vida puede ocurrir que nosotros vivamos experiencias
que a primera vista las veamos como una desgracia, como que nos visita un castigo o un juicio, o que es lo que va a terminar con nuestra vida. Y resulta que es el instrumento que Dios dispuso para librarnos de un mal mayor. Es decir, Dios está pensando en salvarnos, en brindarnos su salvación. Y aplicándolo a nuestra vida, y a mi vida en particular, cuando se me diagnosticó que nuevamente había recaído en el cáncer, hicimos los estudios, y cuando tuvimos los resultados de los estudios, si ven, no tenía síntomas, dolores, molestias, sino algunas protuberancias en el cuerpo que eran visibles. Cuando se hizo el examen interno de mi organismo estaba totalmente tomado por el cáncer, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y digamos, esto a palabras de un médico que tuve, en 6 meses me hubiera llevado a la misma muerte. Ahora, el Señor, en su misericordia, dispuso salvarme. Para mí el tratamiento de la quimioterapia es como el pez que Dios le mandó a Jonás. No era una experiencia agradable, como no lo es tampoco un tratamiento de quimioterapia. Yo les había contado que en las 4 sesiones de 5 horas cada una, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, pasé 480 horas de quimio, ¿no? Y en todo ese periodo de quimioterapia, que se suma a las anteriores que yo había tenido unos años atrás, dejan un impacto muy importante en el organismo. Ahora, el tratamiento no terminaba con las 4 sesiones, si bien después de la tercera yo ya había recibido la remisión completa del cáncer, tuve un tratamiento más de 5 días, y luego la finalización del tratamiento era un autotrasplante de médula ósea, es decir, me iban a sacar lo que eran mis células madres, y eso se hacía a través de un procedimiento donde me sacan la sangre del cuerpo, y antes de volverla a meter en el cuerpo, una máquina lo que hace es separar todas las células madres. Anteriormente, durante 4 días, fui vacunado 2 veces al día para que se estimulara la multiplicación y digamos, de la fabricación de células madres, cosa de cuando me hicieran esa especie de transfusión, yo tuviera muchas células, y esas células madres que me extrajeron, las colocaron en una bolsa y se puso en grados bajo cero para ser reservada para el momento del trasplante. Luego que terminaron esos 4 días, se iniciaron 6 días de quimioterapia. Yo ya tenía 9 sesiones de quimioterapia, y ahora 10 sesiones, y ahora iba a tener otra. El proceso de la quimioterapia, por más que sean varios días y demás, no es traumático, el tema es después. Así que estuve esos 6 días conectado a un suero, y que me estaban pasando la medicación, esa medicación y un montón de medicaciones más. El propósito de esto es destruir mi médula ósea. La médula se encuentra en los huesos, de las manos, de los pies, en la cabeza.
y esa médula destruida luego iba a ser reemplazada por una nueva médula que se iba a formar a través de las células madres. Así que pasaron esos 6 días y lo que iba a generar en ese impacto de la quimioterapia es que mis glóbulos blancos, que son los que defienden al organismo de cualquier invasor, es mi sistema inmunológico, iba a ser también aniquilado, a tal punto que iba a quedar solamente con 50 glóbulos blancos. Bueno, cuando eso comenzó a suceder, resulta de que comencé a descomponerme porque comenzaron a atacarme 2 bacterias, una en sangre y el otro en el sistema gastrointestinal, que me atacaron con toda la fuerza. Eso fue algo tremendo, fue algo muy duro. Les cuento que en 4 días aumenté 10 kilos, porque para nivelarme la presión me tuvieron que poner suero. Mi vida el 14 de marzo pendió de un hilo. Ustedes estaban en un culto en esa oportunidad. Y las oraciones del pueblo del Señor y la buena mano del Señor me sostuvieron. ¿Por qué? Porque justamente ese PES llamado autotrasplante de médula ósea era el instrumento que Dios iba a usar para salvarme. ¿Por qué? Porque la idea es que el autotrasplante es para curar, es decir, para que no se reproduzcan más las células cancerígenas y el organismo se encargue de eliminar cualquier célula maligna que haya en el organismo, como sucede con cualquier ser humano. Lo que pasaba que mi sistema inmunológico estaba debilitado y entonces se multiplicaban y se proliferaban. Nosotros consideramos que el tratamiento de quimioterapia es como el gran pez de Jonás. Llegó a nuestra vida, llegó a mi vida, fue una experiencia tremenda, yo diría dolorosa, traumática, impactante. Fue tremendo, hermanos, fue algo tremendo. Pero fue la forma en que el Señor milagrosamente me sostuvo. Y así como milagrosamente lo sostuvo a Jonás con vida en el vientre del pez, en medio del tratamiento, del trasplante, el Señor me sostuvo a mí. Entonces, hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que son para salvarnos de cosas peores. Yo quiero que en este momento pienses un poco en las cosas que te están pasando, en las cosas que te rodean. No pienses que esto llega a tu vida para terminar con tu vida, sino para librarte de algo peor. No necesariamente tiene que ser lo físico. Puede ser de una mala decisión, tal vez puede ser de un fracaso mayor. Viene para fortalecerte y viene para salvarte. En segundo lugar, aparece nuevamente el verbo preparar en el verso número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La palabra que voy a destacar acá es la palabra dádiva, regalo, llamémosle bendición, ¿no? Y así como podríamos decir que en la experiencia de Jonás, él fue salvado de la muerte, de su extravío ministerial profético, fue librado del fracaso,
En este caso, la dádiva llega a su vida como una iniciativa divina, cubriendo una necesidad, porque estaba en medio de un calor abrasador, y fue un acto de amor de parte de Dios para con su siervo. Recibió un regalo. A Dios le encanta darnos regalos, le encanta sorprendernos. Yo a veces pienso que es como cuando a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros nietos le presentamos un regalo, le damos un regalo. En ese momento lo que queremos ver es la cara, cómo abre los ojos, cómo se sonríe, cómo salta, cómo expresa su alegría y su gratitud, tal vez en un abrazo, porque se siente realmente muy feliz, como en el caso aquí del profeta. Él dice que se alegró grandemente, grandemente. Hay momentos, como decía, el Señor nos sorprende con bendiciones. Cosas que vienen como un regalo de parte del Señor para que podamos transitar el tiempo que estamos viviendo. Y si lo tengo que retrotraer a mi experiencia en Rosario, en esos 33 días que estuve internado, pienso que, aparte del Señor, ¿no?, que me sostuvo durante esos 33 días, quiero destacar que la persona clave, como un regalo de Dios que alegró grandemente mi corazón, fue la presencia de Alicia. Yo recuerdo que cuando llegué al lugar, lo primero que me hicieron es un hisopado. Estuve 2 días hasta que me dio el resultado negativo y entonces pude comenzar el tratamiento de las vacunas, estando en una habitación presurizada, una habitación acondicionada, con un aire acondicionado central que tenía, que impedía que entraran, digamos, elementos extraños a la habitación, sanitizada varias veces al día. Todas las personas que llegaban ahí, los profesionales tenían barbijo. La única persona que no tenía barbijo era yo, porque yo estaba ahí cuidado y estaba sin COVID. Así que cuando fue Alicia, 5 días después, ella tuvo también pasar la experiencia del hisopado, y cuando yo estaba en el proceso de que me sacaran las células madres con esa máquina especial, ella ingresa, porque estuvo allí casi 2 días y yo no la vi nunca. Estábamos separados por algunas paredes, que no podíamos ni vernos, nada, estábamos separados. Y ella estuvo allí, y desde allí nunca más se apartó de mí. Yo pasé 13 o 14 días donde estuve realmente muy mal, no tenía fuerza ni para darme vuelta, no tenía fuerza para caminar, no tenía fuerza para ir al baño. Y Alicia tenía una habitación aparte, pero esos 13 o 14 días estuvo al lado mío, a 2 metros míos, sin irse. Durmió en un diván al lado mío con una manta, no fue a su habitación, a su dormitorio, y me asistió en todo momento, varias veces a la noche, varias veces, cada 2 horas por lo menos. Estuvo asistiéndome en forma permanente, dormía muy pocas horas, 2 horas por día. El único momento en que ella se separaba, porque no nos permitían comer juntos, tenía que ir a desayunar y a merendar aparte y a almorzar y cenar aparte. Después que ella me dejaba todo listo para que yo pueda comer, entonces se iba. Después estaba en todo momento. Y yo quiero agradecer a Dios por este regalo que me dio del sacrificio que hizo mi esposa. El compromiso que tomó el día que nos casamos, lo mantuvo, y tengo una gratitud hacia ella. Algunos me decían, vas a tener que hacer un monumento. La verdad que si tengo una deuda eterna. Para mí fue un regalo de Dios como la calabacera. Recibí otros muchos regalos. Nosotros apenas comenzamos a hacer los trámites para ir a Rosario, un hermano en la fe de Rosario se puso a disposición. Él me recibió mi auto y lo llevó y lo guardó en un lugar de un familiar para que fuera cuidado durante esos 33 días.
Cuando necesitábamos dadores de sangre, él se encargó de coordinar en todo Rosario para conseguir los que dieran sangre y los que dieran plaquetas para mí, porque me pusieron en varias ocasiones. Cuando necesitábamos una medicación porque no la tenía el lugar, llamábamos por teléfono y este hermano venía, compraba y la traía. La verdad que considero que una persona así fue un regalo de Dios. Hubo hermanos de la iglesia de Esperanza que se fueron en auto para dar sangre. Hubo hermanos que, así como nuestra iglesia nos ofrendó para los gastos de ese tiempo, hubo hermanos también, una iglesia de Rosario, que nos ofrendó para asistirnos materialmente. Hubo personas particulares que también lo hicieron, como lo hizo también la Comisión Misionera Femenina, y damos gracias al Señor, porque fueron dádivas que el Señor nos dio. Algunos enfermeros tomaron conductas maravillosas. Ustedes saben que yo tenía que tomar antibióticos y eran para las 2 bacterias que tenía en mi organismo. Y había un medicamento que no se daba por suero, se daba por boca, y era hiel pura, una cosa que no se podía tragar. Y justo en ese momento tuvieron que colocarme una sonda gasogástrica, es decir, por la nariz, porque tenía acumulación de líquido y tenía que eliminar esos líquidos también del estómago. Entonces yo le digo, ¿no podés inventar algo para no tener que tomar esta hiel, este veneno así? Y entonces estuvimos charlando un rato más y ella dijo, tengo una idea. Y dio un sistema para que eso fuera directamente por el suero y no lo tenga que tomar por boca. Yo consideré en ese momento que fue una forma en que Dios realmente me alivió como con la calabacera. Vi la mano del Señor. Te cuento otra. En una ocasión tuvieron que cambiarme el catéter. El catéter se coloca casi arriba de la clavícula, entra como si fuera un tubo así de largo, 2 tubos así de largo, que se colocan aquí, y resulta que había entrado un virus por ahí. Entonces me tenían que colocar otro catéter. Y es bastante doloroso la colocación del catéter, bastante doloroso. Entonces una de las doctoras que hizo su residencia durante 4 años en el Sanatorio Americano, el lugar donde está el lugar donde yo me hice el autotrasplante, ella dice, ¿cómo le vamos a poner, para colocarle algunos sueros, le vamos a colocar ahora un catéter tan grande y tan doloroso? ¿Por qué no le colocamos un catéter más chico que vaya por la yugular directamente y en el cuello? Y entonces ella buscó y no encontró. Entonces se fue a la farmacia del sanatorio y, como la conocían, le dieron un catéter más chico que me lo colocaron. Les digo que eso yo consideré que era una bendición, una dádiva del Señor, porque yo no se lo pedí. Fueron iniciativas de la persona. Dios sembró en el corazón de ella el deseo de hacer esto por mí. Hermanos, de esta forma y de muchas maneras y en diferentes tiempos de nuestra vida, reconocemos que el dador de toda buena dádiva nos regala cosas, nos da cosas para aliviarnos, para que sea más llevadero lo que estamos viviendo. Así que demos gloria al Señor por aquellas bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. En tercer lugar, hubo también otra experiencia que Dios preparó. Fíjense lo que dice el verso número 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió en la cabeza
el cual hirió la calabacera y se secó. Esto me habla de pérdida de lo que recibí, de pérdida de lo que Dios permitió en mi vida, pérdida de los beneficios, pérdida en cierto sentido de mi sitio de confort. Hay veces en la vida, hermanos, en que tenemos que vivir y experimentar pérdidas. Pérdidas que, como en el caso de Job, son pérdidas que afectan nuestra vida, que tienen que ver, en este caso, con lo que tengo, con lo que recibí, con las cosas con las cuales me acostumbré, con las que estoy disfrutando, con las que estoy acostumbrado. Y esas pérdidas generan en mí un desconcierto, una frustración. Uno las extraña a esas pérdidas. Ahora, yo consideré que en mi caso, mi pérdida fue mi salud. Entonces, cuando llega a nosotros la pérdida, nos sentimos realmente conmovidos. Yo no sé si has sufrido una pérdida. Si sufriste una pérdida, una de las cosas que cuesta, pero por más que uno al principio se enoje o luego trate de rechazar esa idea, de negarla, como se dice, uno tiene que terminar aceptando la pérdida. Realmente, en el caso de Jonás, perder la calabacera por el gusano lo puso realmente muy mal. Y si has tenido una pérdida, sería muy bueno que comiences a aceptarlo. Así como me pasó a mí aceptar esta realidad que vino de parte de Dios. Y en cuarto lugar, para concluir, vamos a hablar de una crisis que tuvo aquí el profeta. Verso número 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Noten eso, lo que dice en la primera parte del verso 8, preparó Dios un recio viento solano. Había preparado un pez, había preparado una calabacera, había preparado un gusano, ahora un viento. Un viento que hizo que él le agarrara una jaqueca, una migraña, al punto que él se desmayaba. O sea, quedó totalmente planchado, sin fuerzas. No sé si alguna vez te tocó vivir una experiencia así, pero es tremendo eso, ¿no? Así que el sol le dio con fuerza, el viento ayudó a todo esto y él se sentía mal. Y entonces como que entra en una especie de crisis emocional, ¿no? Y es allí donde en el verso número 9 el Señor habla con él para hacerlo reflexionar, especialmente para decirle que si él se ponía mal porque se había secado una calabacera que él no había hecho crecer, ni la había creado, cuánto más Dios se iba a compadecer de los ninivitas, que tenían mucho más valor que una planta. Cuando estamos en medio de una crisis porque no entendemos lo que ha pasado y como en el caso de
del gusano atacó una calabacera, pero acá el viento lo atacó a él. Una cosa es, como en el caso de Job, que perder sus bienes y aún perdió sus hijos. Pero, como dijo Satanás, piel por piel. El hombre cualquier cosa hará por su vida cuando le tocó la carne, ¿no? Cuando tenemos que vivir una experiencia traumática que nos toca físicamente, internamente, ya eso pega fuerte. Y a él le pasó eso, ¿no? Le pasó eso. Llegó a estar en medio de una crisis y se puso molesto, se puso de mal humor, y Dios a través de esta experiencia lo quiso llevar a una reflexión, que él tenía que compadecerse de esa gente, así como Dios se compadecía de ellos. Y yo me puse a pensar, hermanos, cómo me sentí cuando el viento solano de mi enfermedad me llegó. La verdad es que uno se pregunta, ¿y por qué yo? Nosotros ahí hablaba con un pastor que había pasado una experiencia también muy peligrosa, con una intervención en el corazón, y uno se pregunta, ¿y por qué yo? Hasta uno se puede preguntar, ¿por qué yo y otros no? ¿No es cierto? Hace unas semanas atrás estaba escuchando el testimonio de un pastor que estaba comunicando que tenía cáncer y que iba a ser operado. Ya fue operado, está en recuperación en este momento. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Conocí el caso de otro pastor que había sido operado de cáncer de próstata y cuando charlaba conmigo en esta semana me compartía lo que fue su experiencia, que después de eso contrae COVID y estuvo una semana internado. Entonces sale del cáncer, entra en COVID y uno dice, me toca esta experiencia. Bueno, a través de estas experiencias que nos tocan vivir, que nos hacen vivir una crisis, que nos pueden llegar a molestar, que generan en nosotros un montón de preguntas, el Señor quiere llevarnos a un nivel de reflexión para que podamos aprender algo que de otra forma nosotros no estaríamos en condiciones de aprender. Por ejemplo, poder dimensionar lo grande que es Dios. Poder descubrir el amor personal del Señor para con nuestra vida. En este proceso, por ejemplo, yo entendí cómo Dios me tomó de la mano. Me acuerdo en esa última reunión de fin de año, cuando nos juntamos en La Unida, el 28 de diciembre creo que fue, me tomaste de la mano derecha, dice el Salmo, me guías según tu consejo y luego me recibirás en gloria. Cuando dice, me tomaste de la mano derecha, es que Dios te va llevando, te va guiando, ¿no? Y uno reconoce todo esto y dice, esto es la voluntad de Dios. Y en cada instancia que se va dando, uno va descubriendo cómo el Señor tenía todo preparado para ir encontrando solución a cada problema que iba surgiendo. Es decir, Él está en control, estaba en control de cada una de las cosas que me estaban pasando y colocaba a las personas que necesitaba para poder ir solucionando cada obstáculo y cada problema que se iba presentando. Es decir, Dios no está improvisando, Dios no estaba improvisando. Así que me llevó a pensar en que Dios me cuida, como dice el Salmo 121, realmente Dios nos cuida, Dios es el que nos guarda. Me llevó a robustecerme en la fe y saber que todo lo que Dios ha prometido y me ha prometido a mí y a mi esposa, lo cumple, y me di cuenta que lo cumplió. Y que realmente cuando Él dice que cuida de las aves y también de la hierba, también cuida de nosotros en cada una de nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta y realmente nos da todo lo que nos falta. Entonces,
ese nivel de reflexión que me lleva a reconocer lo que es Dios para nuestra vida es algo que tenemos que hacer. Tenemos que no dejar que el enojo o la molestia o el desconcierto nos esclavicen, sino que inmediatamente pasar a la reflexión y a ablandar nuestro corazón para pensar que todo esto es lo mejor que nos podía pasar, para que de esta manera podamos ver nuestra vida transformada por el Señor. Y termino con esta diapositiva que sería la conclusión. Cuando algo se acerca a nuestra vida que es peligroso, pensemos que es Dios que viene a salvarnos. Cuando llega una bendición a nuestra vida, es Dios que viene a proveernos y a darnos aquello que necesitamos. Que hay ocasiones en que Dios permite que algunas cosas las perdamos y Él nos quita lo que nos dio. Y que hay momentos de crisis en que Dios viene para enseñarnos cosas que de otra manera no las aprenderíamos. Entonces decimos, ¿qué estamos experimentando hoy del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor te está rescatando porque te quiere salvar de algo, sométete, como Jonás en el pez. Si Él te está dando, agradecele, son bendiciones del Señor. Si te está quitando, soportalo. Esto suele suceder en la vida, hay que aceptarlo. Si te está enseñando porque te está haciendo reflexionar, aprende de lo que Dios te está queriendo enseñar. Que el Señor te bendiga ricamente y permitime en este momento elevar una oración al Señor por tu vida. Señor, en este día quiero pedirte por cada una de las personas que están viendo esta programación, escuchando este sermón, que ellos puedan ver que están en las manos del Dios soberano. Que tú a veces permites cosas porque esas cosas nos van a salvar. Que tú nos colmas de bendiciones, Señor, y quieres que las disfrutemos. Que a veces nos quitas cosas, Señor, en nuestra vida. Y nos haces pasar experiencias de crisis para que aprendamos y seamos moldeados conforme a la imagen del Señor Jesús. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo tomado de tu mano y con fe en ti. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.